Si alguien le vendió la idea de que cuando usted venga a seguir a Cristo se van a ir sus problemas, lo engañaron. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí Dios muy pocas veces, por no decir nunca, Dios me explica el para qué en medio de mi situación. Job nunca supo lo que estuvo pasando alrededor. No era el interés de Dios explicárselo a Job. Dios utiliza la aflicción, pero no porque se complazca en afligirlo a usted. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado a algún amigo, algún familiar que nos dice: yo sé que usted está en una situación especial, difícil, un contratiempo, pero usted tiene que aguantar, usted tiene que ser fuerte, usted tiene que seguir adelante? Eso está muy bien, tal vez la persona viene con buena intención, pero hay que ser honestos, muchas veces no tenemos ya fuerzas para seguir adelante en un contratiempo. Somos seres humanos, nos desgastamos. ¿Sabían ustedes que la Biblia nos presenta a nosotros y nos da un recurso que el mundo no tiene? Y es la gracia y el poder de Dios para atravesar los contratiempos. Es un recurso que a veces no usamos y a veces dejamos de último. Y hasta que ya no podemos más, entonces vamos donde aquel que tuvimos que haber ido de primero. ¿Les parece si inclinamos el rostro y oramos? Gracias, Señor, te damos por este hermoso sábado que nos das. Acompáñanos, por favor, en el estudio de la cartilla para que podamos hablar solo palabras tuyas, palabras que deriven de la palabra de Dios que has revelado a través de tus profetas y que has inspirado. Te pedimos, por favor, que todos los comentarios, todo lo que se mueva en este lugar sea guiado por su Espíritu Santo y para edificación de su iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Lo primero que a mí me llama la atención para guiar este repaso es que el contratiempo, como mencionábamos, no se enfrenta desde la fuerza humana. Yo sé que es difícil en la práctica, porque nosotros queremos enfrentar el contratiempo con nuestras fuerzas. Pero la semana anterior, ¿alguno de los que estudió recuerda el título de la semana anterior? Perdón y arrepentimiento. No me acuerdo si era así o al revés, pero era arrepentimiento y perdón. ¿Será que tiene que ver el arrepentimiento y el perdón algo con el contratiempo? Parecieran que son dos cosas completamente separadas. Vayamos al texto, porque están más ligadas de lo que usted cree. Y si usted no entiende esto, no va a poder enfrentar sus contratiempos. Romanos 5, 3 al 5, ese es el versículo de memoria. Romanos 5 del 3 al 5, vamos a buscarlo. Y no solo eso, o sea, el versículo tiene cola. Y si no agarramos la cola, no vamos a entender de lo que estamos hablando. Porque el versículo de memoria solamente dice que nos estamos gloriando en las tribulaciones. ¿Cómo es eso? O sea, ¿usted puede estar feliz en medio de una tribulación? Pues la Biblia le da poder para eso, para estar hasta feliz y agradecido con Dios en medio de un problema. Qué cosa tan extraña, pero son cosas que solo se disciernen espiritualmente. Lo que pasa es que el versículo no nos dice qué tuvo que haber pasado para que caigamos en una situación de tanta paz y de tanta alegría. Vamos al versículo 1. ¿Cómo empieza el versículo 1? Justificados, pues, por la fe, es que tenemos ¿qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y ahí es donde entra el texto. Y no solo eso. ¿Notan ustedes la importancia de haber tenido un encuentro con Dios de arrepentimiento para que Dios vierta sobre nosotros su gracia y nos dote no solo de un perdón que nos quita una carga, sino que nos equipa con una fuerza para enfrentar los problemas de manera que podemos estar aún tranquilos y en paz en medio de ellos? ¿Lo notan? Ven que el asunto no es un asunto humano, es un asunto de Dios trabajando en el ser humano. Vamos al sábado, porque el sábado, quiero leer antes tal vez una cita acá de El deseado de todas las gentes, página 270 y el párrafo 3. Noten qué interesante el texto, dice: el único poder que puede crear o perpetuar la paz verdadera es la gracia de Dios. ¿Cuál es el único poder que puede crear o perpetuar la paz verdadera? La gracia de Cristo. Dice: cuando ésta esté implantada en el corazón, desalojará las malas pasiones que causan luchas y disensiones.
En lugar de la zarza crecerá haya, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y el desierto de la vida se gozará y florecerá como la rosa. ¿Qué le parece ese texto? La fuerza, mis hermanos, para enfrentar la situación viene de Dios. Dice Primera de Crónicas 29:12, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Y dice Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Así que el repaso de esta cartilla de esta semana, aunque tiene muchas historias, nos va a ayudar a entender esta fuerza que se toma por medio de la fe en diferentes situaciones, sea que algunos ejercieron fe o algunos fallaron en su fe. Pero vamos a pasar por la historia de Jesús en la tempestad con la barca. Vamos a pasar por la historia de la mujer que tenía 12 años, ¿de qué? Según la cartilla, de sangrado. Vamos a ver la historia de Job. Vamos a ver aquellos 2 discípulos que iban camino a Emaús decepcionados porque ¿qué había pasado? Se les había muerto el Mesías. Y vamos a terminar con una reflexión final. No podemos abarcar a detalle todas las historias porque tenemos media hora solamente, pero podemos ir rescatando un aspecto principal que tome línea con lo que vamos o con lo que resalta la cartilla. El día domingo, yo quisiera, antes de entrar a la historia, quisiera resaltar el hecho de que las angustias y los sufrimientos son parte de la vida cristiana. Si alguien le vendió la idea de que cuando usted venga a seguir a Cristo se van a ir sus problemas, lo engañaron. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no lo dejó ahí, sino que dijo, más confiad, yo he vencido al mundo. También el pueblo en el tiempo del fin, según Apocalipsis, va a pasar por tribulaciones, y vaya tribulaciones que va a pasar el pueblo de Dios al final. Tanto así que dice, aquí está la perseverancia y la paciencia de esos santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero esa paciencia no fue que ocurrió de la noche a la mañana, sino que dice en el capítulo 7, versículo 14, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Noten qué interesante el texto, como dicen que pasaron la tribulación por haber blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Nuevamente el aspecto de la gracia de Cristo. ¿Se puede tener paz en la tormenta? Yo me acuerdo antes se cantaba mucho ese canto, ¿verdad? Paz en la tormenta. ¿Puedes tener paz en la tormenta? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí. No vamos a leer la historia completa, pero Marcos 4, del 36 al 41, nos habla de esta historia. Jesús tiene un día sumamente cansado y agotador físicamente hablando, a tal punto que se sube a una barca y no ha puesto ni la cabeza cuando se queda dormido. No hay tempestad en ese momento, el clima está tranquilo, pero conforme empiezan a navegar, la situación climática cambia drásticamente a tal punto que las olas empiezan a entrar a la barca. Es tan fuerte la tormenta que las olas empiezan a entrar a la barca. Y los que están adentro se asustan, no porque nunca hayan estado en una barca, porque eran pescadores, sino porque parece que la barca sí se iba a hundir. Era una situación bastante seria. Pero dice la historia que Jesús permaneció plácidamente dormido. ¿Cómo es posible eso? Ellos lo levantan y le dicen, Jesús, usted no se está dando cuenta que nos estamos muriendo. Jesús se levanta y trata a la tormenta, y quiero hacer énfasis en eso, porque el original de las palabras que utiliza Jesús es como cuando usted le habla a un animal salvaje para que se calme. Cállese y quédese quedito. Usted ha visto cuando usted trata a un perro, cuando viene un vecino, una visita, y usted le dice, ya, cállese, cálmese, somete a ese animal. Pues Jesús trata la tempestad de su vida, mi hermano, como si fuera un animal furioso, y lo doma como si fuera un perrito. ¿De qué se trata el dilema? ¿De la calidad de la tempestad o de nuestra confianza en Dios? ¿Qué creen ustedes? No fue la calidad de la tormenta. Jesús no reprendió ni justificó en ningún momento la tormenta que iba a matarlos si continuaba de esa manera. Jesús lo que le reprendió fue su falta
de fe. Y es porque Jesús no solo sabía que iba a haber una tormenta, también sabía que ellos podían confiar en Él plenamente y ellos no lo decidieron. Es muy importante esto para nuestra vida personal, hermanos, porque a veces las dificultades son bastante graves y no podemos ser insensibles con eso. Como decía el hermano, a veces hay personas que atraviesan muertes de personas, de familiares muy cercanos y demás. Pero cuanto más fuerte es el problema, mucho mayor es la gracia que Dios ha dispuesto para que nosotros podamos atravesar la dificultad. Dios no es ajeno a nuestro dolor, pero nos capacita para poder atravesarlo correctamente y no quedar en la desesperación, en la desconfianza, no permitirnos entregarnos al problema, sino atravesarlo con la autoridad de Dios para que Dios haga lo que sea que esté haciendo. Muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo en nosotros. A veces está puliendo nuestro carácter y nosotros no podemos entenderlo. Quiero hablar ahorita un poquito de la famosa frase: no le preguntes a Dios el por qué, sino el para qué. Pues mis hermanos, yo les digo que a veces Dios ni siquiera está interesado en respondernos el para qué. Simplemente tenemos que confiar en Él y atravesar la situación. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí Dios, muy pocas veces, por no decir nunca, Dios me explica el para qué en medio de mi situación. Él solo me deja atravesarla. Y Él me dice: le he dado la gracia para que usted pueda agarrarse por fe a través de ella. Usted va a decidir si lo atraviesa conmigo o lo atraviesa solo. Y ahí es donde tenemos que tomar nosotros la decisión. El día lunes hay una mujer que tenía 12 años de tener un sangrado. Esa mujer había hecho de todo para sanar su sangrado. Había gastado todos sus recursos económicos para que ese sangrado no siguiera. Y lo último que le quedaba, ¿qué era? Ir a donde Jesús. ¿Será que nosotros hacemos eso también? Primero vamos al doctor. Cuando pasa una situación, primero vamos a atender la situación, o primero nos ponemos de rodillas y se lo dejamos en manos de Dios. ¿Cuáles son nuestras prioridades ante el problema? Tenemos que entregar el problema a Dios y luego ir a caminar. No podemos enfrentar el problema y si no lo resolvemos nosotros, dejárselo a Dios. Eso está mal, mis hermanos. Dios es el que nos da el poder para vencer el problema. Pues esta mujer no es que tomó la decisión de dejar a Dios de último, es que ya no tenía otra opción. A pesar de que a Jesús lo empujaban y lo tocaban muchas personas, cuando esta mujer lo toca y queda sana, Jesús pregunta: ¿quién me tocó? ¿Qué le responden todos? ¿Cómo usted va a preguntar quién lo tocó si está lleno de gente alrededor y lo están empujando? Pero el Señor sabía que había alguien que lo había tocado con fe. ¿Cuántas veces nosotros estamos aquí en la iglesia caminando a la par de Dios y Dios no se percata de nada que esté pasando alrededor de nosotros? Porque estamos rodeados de personas que no caminan con fe, solo están cerca de Dios, vienen a la iglesia, tienen una rutina, pero el Señor está esperando que lo toquemos con fe. El Señor está tan interesado en bendecirlo a usted que ni siquiera se interesó en darse cuenta de que de Él había salido un poder. Me explico. Dios está tan dispuesto que Jesús primero descargó su poder y luego preguntó que quién la había tocado. Así de instantáneo es el poder de Dios dispuesto para usted, mi hermano. Lo que pasa es que muchas veces no hacemos uso de él. No solamente se trata de un asunto de poder, de manifestación. A veces lo que realmente importa es conocer y tener una interacción con Dios. Y ahí es donde vamos a brincar al día martes. Porque Job había escuchado de Dios, pero no lo conocía. Él mismo lo dice, ¿verdad? ¿Recuerdan ese pasaje? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job atravesó una situación a la que no le fue explicado el por qué, no le fue explicado el para qué. Job nunca supo lo que estuvo pasando alrededor y atrás de las bambalinas, como dicen. La interacción que Dios había tenido con Satanás. No era el interés de Dios explicárselo a Job, sino probarlo para que Job fuera fiel a Dios a pesar de la situación. Y Job terminó conociendo a Dios. Job pierde sus posesiones, pierde sus hijos, pierde su salud, y la esposa que le queda a la par no lo apoya.
le dice, maldiga a ese Dios que usted tiene y luego muérase, porque yo no veo cómo esta situación puede ser para bien. Luego vienen unos amigos que vienen con el afán de ayudarlo y terminan culpándolo y diciéndolo que por el pecado de él es que todo esto le está ocurriendo. Todo esto mientras Job era íntegro y no tenía culpa de lo que le estaba pasando. Job seguía siendo fiel a Dios aunque le quitaron todo. La pregunta para usted es, ¿seguiría usted siendo fiel a Dios si le quitan las bendiciones que Dios le ha dado? ¿Cómo se comportaría usted si Dios le quita sus bendiciones? Vea la respuesta de Job. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo y que después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Era un asunto entre Job y Dios. Y Job le dijo a Dios, aunque usted me mate, yo le voy a seguir siendo fiel. ¿Qué le parece? Es interesante. Job conoció a Dios al pasar esa prueba. Conoció quién era y el poder que tuvo para restaurar su alma y darle paz. Pero nunca comprendió ni supo por qué le pasó la prueba. Dice Deuteronomio que las cosas secretas le pertenecen a Jehová, pero las reveladas son para nosotros. Y a veces nuestra situación queda en el lado del misterio y no nos corresponde entenderlo. Pero lo que sí está del lado de nosotros es estudiar esto que está acá. De esto no hay ningún misterio. Esto está ya revelado para nosotros. Y tenemos la siguiente historia de dos discípulos que venían chasqueados justamente por haber descuidado esto que está acá. Dice la historia que venían dos discípulos, iban dirigidos a Emaús, y que Jesús los topó, digamos, y ellos venían chasqueados. ¿Acaso usted es el único que no sabe que se nos murió el Mesías? Nosotros creíamos que era libertador. La lección rápidamente, porque el tiempo apremia, acá que yo quisiera resaltar. Cuando no leemos la Biblia, empezamos a interpretar a Dios a nuestra manera. Y empezamos a hacer planes por nosotros mismos. Y en esos casos Dios va a tener que frustrar sus planes, mi hermano, para hacer cumplir los planes de Él. Porque justamente cuando esos dos discípulos tenían que estar pegando brincos, porque la gracia había sido cumplida y ahora teníamos acceso a la vida eterna, estaban llorando y tristes porque se les había muerto el Mesías. Entonces Jesús viene y abre las escrituras y les explica desde la ley y los profetas cómo es que era necesario que Jesús tuviera que morir y que ese propósito y que ese plan ya estaba descrito desde mucho antes. Tenemos que dejar nuestros propios planes que no tienen relación con Dios, que nosotros nos armamos en nuestra cabeza y empezar a llenarnos de lo que Él ya nos ha revelado en su palabra. Quisiera ir concluyendo diciendo que, como les decía al inicio, muchas veces no se trata de estarle preguntando a Dios para qué ni por qué. Se trata de sobrellevar la prueba con paz que deriva de una justificación y de una fe que se arraiga de la gracia de Dios. Quiero terminar leyendo Lamentaciones, quiero que lo busquen conmigo. Lamentaciones 3:24. Es un pasaje que me gustó mucho de cómo se expresa esa actitud que debemos tener ante una prueba. Y nada más acertado que el libro de las Lamentaciones. Lamentaciones 3:24 en adelante. Dice lo siguiente: mi porción es Jehová, por tanto en Él esperaré, dice mi alma. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo de su juventud, que se siente solo y que calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que lo hiere y sea colmado de afrentas. El Señor no rechaza para siempre, antes bien, si aflige, también se compadece según su misericordia, pues no se complace en afligir o entristecer a los hijos de los hombres. Dios utiliza la aflicción, pero no porque se complazca en afligirlo a usted,
es porque tiene un plan superior para usted. Y lo que a nosotros nos corresponde, según el texto, confiar y esperar en Dios que tiene el control. En resumen, debemos estar atentos a la palabra revelada y dejar los misterios de nuestra vida en manos de Dios. Cuando leamos la palabra, entonces ejerceremos fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Someter esas fuerzas que tenemos y nuestros planes a la voluntad de Dios y rendirnos definitivamente, dejar de luchar con nuestras fuerzas, reconocer nuestra impotencia para calmar la tormenta, y entonces el Señor va a sujetar como un animal la tormenta y la va a calmar y nos hará caminar en paz y alegría en medio de nuestros contratiempos. Vamos a inclinar el rostro y terminar con una oración. Gracias, Señor, te damos por el repaso de la cartilla, por enseñarnos tus verdades y tus maravillas tan contrarias a lo que el mundo nos enseña. Tenemos que dejar de luchar por nuestras fuerzas y rendirnos a usted, que va a tener amplia misericordia y disposición en perdonarnos. Y no solo nos quita la carga, sino que nos dota y nos equipa de un poder superior para atravesar la tormenta con alegría. Que esta teoría pueda ser eficaz y efectiva en nuestra vida, para que no lo aprendamos por oídas, sino que nuestros ojos mismos puedan verlo a usted. En el nombre de Jesús. Amén.